Hola, hola, muchas bendiciones. Estás una vez más en tu canal, Alex Apologeta Católico. No te olvides de compartir y dejar tu poderoso like. El día de hoy veremos a un autonombrado pastor que lanza un mensaje para los católicos. Vamos a escucharlo y le estaremos dando respuesta. Clic y vamos a ver este video. La iglesia fundada en Mateo 16-18, donde Pedro recibe las llaves, los demás son sectas. El famoso Mateo 16-18 y las famosas llaves que convierten a Pedro en el líder supremo de la iglesia, porque Jesús le da las llaves del reino y él es el único que puede atar y desatar. Pero realmente es así. Vamos a aclararlo, pero con la Biblia en la mano. Y yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Pero ojo, esto no significa que Pedro tenga una autoridad exclusiva. ¿Por qué te lo digo? Vamos a leer un poquito más adelante. Mateo capítulo 18, verso 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Como podemos ver en la misma Biblia, Jesús le da el mismo poder de atar y desatar a todos los apóstoles, no solamente a Pedro. Las llaves son un símbolo de autoridad, pero no hacen de Pedro el líder absoluto. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, Santiago es quien toma la palabra y Pablo incluso corrige a Pedro en Gálatas 2. La verdadera roca sobre la cual se edifica la iglesia es la confesión de fe en Jesús, no Pedro. Cristo es el único fundamento, 1 Corintios 3:11. Así que, aunque Pedro fue importante, la cabeza de la verdadera iglesia de Cristo es solo una: Jesús. Regresamos, acaban de escuchar el mensaje y la interpretación de Mateo 16-18 por parte del pastor Mauricio. Vamos a comenzar con la respuesta. Obviamente va a haber refutación y como él dice, aquí no es ni con palabra de él ni con palabra mía. Aquí es con la palabra de Dios, con la Biblia. Así me gusta a mí. El problema es que hay varios pastores que no quieren platicar conmigo, protestantes, que cuando se trata de hablar con la Biblia, como él dice, ya no quieren agarrar la Biblia. Pregúntese usted por qué será. ¿Será que no se saben los capítulos? Y al no saber los capítulos son incapaces de sostener un debate bíblico con las escrituras. Pues no, que son muy bíblicos, me pregunto yo. Pero bueno, ahí se los dejamos a la conciencia de cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar exclusivamente de las llaves del reino de los cielos. Esas llaves que aparecen en Mateo capítulo 16, versículo, vamos a agarrarlo desde el 17, hermanos. Tome su Biblia, síganme con la lectura, por favor, porque vamos a ver si es lo mismo, como él dice, de allá de Mateo 18. Ponga atención y comenzamos. Versículo 17. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ver, aquí tantito, stop. Aquí yo les pregunto, hermanos católicos, nosotros no sabemos que aquí hubo una confesión por parte del apóstol San Pedro inspirado por el Padre, que eso no viene de la carne, que eso es inspiración del Padre. No lo sabemos nosotros, apenas yo me voy a enterar que eso es así, que existe un versículo 17. No, eso lo sabemos los católicos, la iglesia lo sabe de más. De hecho, la iglesia católica se lo enseñó a los protestantes, porque sepa usted que no tienen más de 508 años, ninguno de ellos, son novatos, a diferencia de la iglesia católica que es veterana ya en esto, 2000 años enseñando y pretenden sorprender al católico.
Este pastor pretende espantar a los católicos con su texto bíblico de Mateo 18:18. No, que va, eso ya la iglesia lo descubrió, ya se interpretó hace mucho. Efectivamente, aquí estamos viendo una confesión y la iglesia no lo ignora. De hecho, hermanos, tú puedes revisar tranquilamente el catecismo, que es la enseñanza oficial de la iglesia, y te puedes dar cuenta que por allá del 424, si no mal recuerdo, pero una confesión no puede estar aparte o desvinculada del confesor. Para que haya una confesión, tiene que haber forzosamente un confesor. ¿Y sabe quién es? El apóstol San Pedro, al mismo que en Juan 1, por allá del 42, le pone el nombre de Cefas, piedra o roca en la cual Cristo, por decisión de él, va a fundar y establecer su iglesia y va a dejar un encargado. De manera que eso no nos sorprende ni nos espanta. La Iglesia Católica, repito, toma en cuenta la confesión del apóstol San Pedro, pero no quita del panorama o no arranca del contexto la persona de Pedro. Y también, de hecho, lo dice por allá del 582 el catecismo, aproximadamente, usted lo busca. Pero bueno, aquí es con la Biblia. Entonces regresamos al versículo 16 y ahora sí nos dice: y ahora yo te digo, contexto, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Haga la cuenta. Primera parte, tú eres Pedro. ¿Con quién está hablando? Con Pedro, con la persona de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es una manera de decírselo en la número 1, la primera. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 2, aquí viene la parte 2. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí viene el texto bíblico, el versículo que más bien es al revés, espanta a los protestantes. Yo he platicado con varios y hasta ahora ninguno ha sido capaz de mostrarme a mí un capítulo que diga: a ti, Santiago, te doy las llaves del reino; a ti, Juan, a ti, Pablo, te doy las llaves del reino de los cielos. Ojo, ¿de qué son las llaves? Del reino de los cielos. Y a lo mejor alguno me pregunta: Alex, ¿y qué son las llaves? ¿Será que son así físicas, como de un carro, como de una casa? Literalmente no son así. Jesucristo está ocupando, y no se me hagan tontos protestantes, está ocupando un ejemplo de las llaves. Las llaves representan la autoridad máxima sobre la autoridad. Ahorita les explico. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis capítulo, vamos a verlo del 41 al 41, usted verá una referencia de qué pasaba en los antiguos palacios, como en el de Faraón, que dice lo siguiente: dijo a José: mira que te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Repito, Faraón le dijo a José: mira que te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y quitándose el anillo, a ver aquí con un ejemplo, quitándose el anillo de su dedo, se lo puso. A ver, ven para acá, José. A ver, préstame tu mano. ¿De qué número eres, José? Pues a ver si te queda, pero de que encaja, encaja. Ahí está. Y quitándose el anillo del dedo, lo puso en el dedo de José. ¿Esto no significa nada? ¿Esto significa que se lo puso a todos los hombres el anillo? No, solamente a la persona de confianza, al brazo derecho de Faraón. Lo puso en el dedo de José, lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar. Fíjense, todavía el collar. O sea, todo el traje se lo pusieron a José porque se iba a quedar al frente de todo el país de Egipto. Un collar de oro en el cuello. Aquí está una gran referencia. Luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio e iban gritando delante de él. Fíjense, había más gente porque iban gritando. ¿Y quién se puso al brinco de que le pusieron aquí el anillo, de que le colocaron el collar? Nadie. Porque una vez dada la orden de Faraón, del mandamás, del jefe, los demás callaban y aceptaban la autoridad.
Y entonces gritaban delante: abran camino, quítense. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón. Sin tu consentimiento, nadie moverá mano o pie en Egipto. Fíjense, hermanos, cómo esto, aunque es un ejemplo del Antiguo Testamento de cómo se hacía, y de hecho revisa Isaías 22, 20 al 22, también le pasaron el traje a Eliakim y le pusieron la llave en la mano. Entonces es una costumbre que se hacía en la realeza, en el Antiguo Pacto, y de hecho se sigue haciendo hasta hoy con los gerentes, con los encargados de un puesto, de lo que quiera. Pero ahí, ¿cómo es posible que los protestantes, en su deshonestidad, porque no es que no entiendan, es que se hacen guajes, pero en esa deshonestidad que tienen, y estar en contra, y en contra, y en contra, y todavía se enojan de que les diga uno protestantes, pues no proteste. En ese afán, se ciegan totalmente y no son capaces de ver que aquí hay ejemplos claros en la Biblia. Y no por eso dejará de ser Faraón el jefe, y no por eso va a sentir celos de José, o allá con el caso del rey Ezequías, con el caso de Eliakim, no le va a tumbar el puesto al rey. Al contrario, cuando él se va o cuando él toma una decisión, bueno, José en este caso, dice: sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. En resumen, cuando llegamos al ejemplo de Mateo 16, 18 con las llaves, ya aclaramos que simplemente representan la autoridad sobre la autoridad. ¿Y por qué digo autoridad sobre la autoridad? Porque José tenía una autoridad superior a los que iban gritando delante de él: abran camino, ¿se acuerda? En la carroza. Tiene autoridad y lo van a obedecer. Por eso dice: sin el consentimiento tuyo, nadie moverá mano o pie en Egipto. Lo que diga José, eso está respaldado por el faraón. Pero Faraón, por ser el dueño, con manzanitas protestantes, José, al ser el encargado, tiene autoridad, y una autoridad suprema a los otros que iban gritando en la carroza. Pero Faraón, al ser el jefe y el dueño que le delega la autoridad a José, no puede estar José por enfrente o por encima de Faraón, o sea, en el sentido de que le quite el puesto. Todo lo contrario. Si Faraón da una orden el día de mañana, pues también obviamente José la acata. Y José se sometería a la autoridad del jefe, de Faraón. Pero eso sí, los otros se van a someter a la autoridad de José, porque sin su consentimiento nadie moverá ni un solo dedo. Ninguna decisión se toma sin que José esté presente. Así de sencillo. ¿Por qué se quiebran tanto la cabeza? Deshonestos. No son fieles a la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando le dice: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Tercera, fíjense: lo que ates queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tres maneras, tres formas de delegarle esa autoridad al apóstol San Pedro y no a los demás. Protestantes, si se creen muy eruditos y sabelotodo, capítulo y versículo que diga: a ti te doy las llaves, a algún otro apóstol. Así acabamos la fiesta. Cállenme la boca, a ver, ustedes que tanto dicen que saben de Biblia, que yo no sé nada, tápenme la boca. Las llaves del reino, que diga del reino, No me salgan con otras llaves, porque vean las tonterías que me ponen. Vamos a la segunda parte. Él citó Mateo 18, 18, que es la cita, como les digo, que pretende espantarnos a nosotros. Pero yo ya la leí y ahí no encontré, y les pregunto, segunda pregunta. Fíjense lo que dice: yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Y dice Mauricio: ¿con quién estaba hablando ahí? Con los apóstoles, ¿ya vieron? Todos ataban y desataban, Alex. Aquí está la cita bíblica que tú andas pidiendo. Y entonces yo reviso tranquilamente el contexto, y ahí no dice llaves del reino de los cielos, como sí aparece en Mateo 16, 18. A ver, si saben tanto de Biblia, muéstrenme dónde dice aquí, en Mateo 18, 18, a ustedes también les dejo las llaves del reino,
no atar y desatar, del reino de los cielos. Por eso le dije, sume las tres partes. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es una. ¿Con quién habla? Con Pedro. 2, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. 2. Las llaves es como si fuera un distintivo. Un equipo de fútbol, solamente uno de los jugadores tiene el distintivo de capitán. Entonces no dirige a los demás, claro que sí. Es más, hay partidos donde después del entrenador está el capitán para alentar al equipo, para darle ánimos, para dar algunas instrucciones también, y más si es veterano. Por eso tiene aquí el brazalete de capitán. Ahora, muéstrenme dónde aquí les pusieron ese brazalete o distintivo a los demás apóstoles. No quieran enredar las cosas. A Pedro le dice 3 veces, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 2, a ti te doy las llaves, y de pilón lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. En ningún momento nosotros como católicos decimos que Pedro es el único que ata y desata. ¿Dónde hemos dicho eso? Y está grabado. Él lo dijo, regresen el video. Si no me cree, regrésenlo. Este señor dijo que no podemos decir que Pedro es el único. Único significa que es el único, que nadie más puede atar y desatar. Pero es que los protestantes, escucha lo que te voy a decir, tú protestante piensas que es lo mismo atar y desatar que las llaves del reino, y eso es un error. Las llaves es el distintivo de que él queda como capitán, que nada se va a mover, como decía con el faraón, sin su consentimiento. Tiene más autoridad que los otros, por eso son las llaves del reino de los cielos, a diferencia de atar y desatar, que nosotros no decimos que es el único Pedro que ata y desata, también los otros, aquí está escrito, cada obispo tiene su mando, su autoridad en la diócesis. Por eso cuando él menciona los Hechos capítulo 15, donde Santiago también hablaba, claro que sí, porque él era obispo de Jerusalén, también tenía su autoridad. Cada uno en su diócesis tiene su autoridad, repito, en su territorio, los obispos. No le quitamos eso de atar y desatar. Pero uno tiene las llaves del reino, que no es lo mismo que atar y desatar. Se parece. Una cosa es que se parezca y otra cosa que sea igual. Una cosa es atar y desatar autoridad, sí. Pero máxima autoridad, el distintivo, las llaves del reino de los cielos, y aquí no aparece. Yo quiero y esperaba un capítulo que dijera, a todos les doy las llaves, y reto a cualquiera que se sienta erudito y académico. Capítulo y versículo, no me muestres que, vamos a ver cuántos padres de la iglesia estaban de acuerdo. No me hables con eso, háblame con Biblia. Capítulo y versículo, todos tienen las llaves del reino de los cielos. Y entonces yo quedo como un mentiroso, pero hasta ahora ninguno ha podido. Ninguno, ni siquiera los gogleros han podido mostrarme. Se van a libros extras, que mira lo que dijo el erudito no sé qué, que las llaves significaban esto, que una escala, a ver, Alex, ¿cuántos padres de la iglesia estaban a favor de la interpretación de las llaves? A mí eso no me importa ni me interesa. Necesito capítulo y versículo. Ustedes son bíblicos, ¿no? Yo también. Entonces háblame con la Biblia. Capítulo y versículo y acabamos la fiesta. No, hermano, solamente hay ese capítulo. Imagínese usted, si no existiera Mateo 16, 18 en adelante, que ese versículo no existiera, y entonces que yo dijera en Mateo 18, 18, ¿saben qué? Pues resulta que Pedro es el que tiene las llaves del reino. O sea, yo me la inventé, ¿no? Los protestantes, ¿usted cree que no me van a exigir a mí un capítulo? Tomando en cuenta que no existiera Mateo 16, 18, porque es un capítulo que les rompe a pedazos la doctrina falsa de ellos para fundar congregaciones. Pero si no existiera, me dirían a mí, a ver, Alex, muéstrame un capítulo que diga que se las dejaron a Pedro las llaves y te creo, porque son doble moral, son deshonestos. Si no existiera Mateo, anduvieran con ese cuento, pero gracias a Dios que existe y quedó registrado en Cesarea de Filipo. ¡Qué bueno! Porque yo tengo así suficiente argumento para decir, mira, a Pedro le dejaron las llaves del reino de los cielos, no de otro lado, del reino de los cielos. ¿Y por qué menciono que no de otro lado? Bueno, pues ya nos despachamos al pastor. O sea, ya vimos que no tiene capítulo que diga que a todos. Como ya lo despachamos, y es más, en los Hechos 15, Pedro fue el que habló primero y los demás callaron, y ya luego Santiago habló después.
Pero si él me muestra que Santiago calmó las aguas desde un principio también, en los Hechos 15, pues me cae la boca. Pero resulta que no. El que calmó las aguas y la bronca que ni Pablo ni Bernabé fueron capaces fue Pedro, señores. Porque es el líder de la iglesia. Otra, allá en Gálatas 2 y pico. Allá, ¿qué fue lo que se le corrigió a Pedro? La conducta, mas no las llaves del reino. Vamos al tercer punto. Alex, yo tengo los capítulos que tú necesitas. Me dicen protestantes ignorantes que no saben. ¿Quieren que les tape la boca? Me sacaron un capítulo en los comentarios hace unos días. Fíjense. Vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 11, versículo 52. Aquí, según, me van a tapar la boca. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de las llaves del saber o las llaves de la ciencia. Aquí está, Alex, son las mismas del reino de los cielos. ¿Qué no sabe leer usted? ¿Es lo mismo las llaves de la ciencia que las llaves del reino de los cielos? No, no es lo mismo. Es más, ni siquiera empiezan con la misma palabra. No es lo mismo. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley, ¿con quién está hablando? Con los fariseos y los maestros de la ley. Les está dando un discurso de reprensión a ellos. ¿Por qué? Porque ellos malinterpretaban las escrituras que tenían en aquel entonces, en aquel tiempo, protestantes. Me extraña que ustedes, según leen la Biblia más que yo, y no son capaces de entender que aquí habla de las llaves de la ciencia. O sea, de esa sabiduría que deberían de tener los maestros de la ley de aquel tiempo, y no la tuvieron. Entonces ellos le impedían el paso a la gente para que conociera realmente al único Dios. Enseñaban, pero no practicaban. Hagan de cuenta como los protestantes, hipócritas. 2. Estas llaves no son las mismas de Pedro. Aunque sean ejemplos, no son las mismas. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, que los maestros de la ley no estaban enseñando correctamente, y eso sí, les gustaba sentarse en los mejores puestos. Así que nada que ver, hermanos, con las llaves del reino que le delegan a Pedro allá como mayordomo, como gerente, como vicario de Cristo, nada que ver. Pero es que los protestantes ven llaves aquí, ven llaves allá, y hacen como con la roca. Allá roca Cristo, acá roca Cristo, roca allá Cristo. Y por eso no pueden entender o no quieren, se hacen tontos, que también Pedro es la roca que ha puesto Cristo allá en Mateo 16, porque él es el constructor, Cristo, y va a colocar una piedra. O sea, se confunden, ven allá llaves, llaves acá, y piensan que son las mismas. Otro protestante que se confunde. Me cita Apocalipsis 1:18, el que vive. Estuve muerto. Alex, te contradices, porque aquí dice que es Jesucristo. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿De quién habla? De Jesucristo. Y tengo las llaves del Hades, o de la muerte, o del abismo, y de su reino. ¿Reino de qué? ¿Reino de los cielos o reino del Hades? Jesucristo aquí en Apocalipsis está confirmando que son las llaves de los abismos, del Hades, ese antiguo lugar donde iban a parar todas las almas en el Antiguo Testamento. Ahí no dice las llaves del reino de los cielos. Son las llaves del Hades o del abismo. Si usted me muestra que diga, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del Hades no la vencerán, yo te daré las llaves del Hades, Pedro. Ah, bueno, pues me callan la boca a mí, pero que yo sepa, una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el Hades. Alex, pero ahora sí, ¿quieres que te muestre que son las llaves del reino? Ve más adelante, capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave, Alex, de David, como tú decías de Isaías. Si él abre, nadie puede cerrar, y si él cierra, nadie puede abrir. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿De quién está hablando aquí, Alex? De Jesucristo. Ahí está. Ahí está. Entonces tiene las dos, Alex. Las del Hades, del capítulo 1, 18, y las del 3, 7. Las llaves de David. Las que tú mismo decías, Alex. Aquí quedas refutado. Y entonces yo, con toda la tranquilidad, lo voy a refutar y les voy a tapar la boca. Porque Apocalipsis 3, versículo 7, donde se habla de la llave de David, el que abre y cierra, está haciendo una referencia que el dueño de esa llave, el que las tiene,
¿Es Jesús? Claro que sí. Ahí vamos de acuerdo, porque Él es el dueño como Faraón. Pero ahora la pregunta es, ese dueño que tiene las llaves o la llave de David que cierra y abre, ¿existirá algún capítulo en la Biblia? Porque Apocalipsis no es el único libro. Tiene más libros, 27 del Nuevo Testamento por lo menos. ¿Habrá algún pasaje que diga que esa llave de David que abre y cerraba, que la tiene el dueño, se la traspasa a alguien, se la da a alguien más? A ver, contéstenme. Hay un capítulo donde diga el dueño es el dueño, que diga, te doy la llave o las llaves. Sí, sí hay. Y regresamos aquí, carambola, Mateo 16, 18. Entonces la pregunta es, ¿a quién le dan las llaves? Ese que es santo, que es el Hijo del Dios vivo, como decía Pedro, el verdadero, el que guarda la llave, él se fue al cielo y se las quedó él solito, o las delegó a una persona como Faraón a José. La autoridad sobre la autoridad. Claro que lo hizo. Aquí está el secreto para entender Apocalipsis 3:7. No estamos diciendo que no las tenía Jesús o que no las tiene. Claro, pero él las delega al apóstol Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates queda atado y lo que desates queda desatado. Ah, sí hay un traspaso entonces. ¿Por órdenes de quién? De Jesucristo, el mismo que guarda la llave. Entonces, hermanitos, que me vengan a espantar los protestantes con estos pasajes de llaves y de llaves allá, pónganse de acuerdo. Ni siquiera saben ni qué son las llaves del reino de los cielos. Ah, pero si el día de mañana, supongamos que un pastor dice, yo soñé que Cristo se me apareció, tuve una revelación y me entregaba a mí las llaves después de Pedro, porque sí las tenía Pedro, pero cuando murió, dicen algunos, ahí se acabó. Algunas denominaciones enseñan así. Cristo dijo que ya no las tenía Pedro y me las entregó a mí en un sueño, así en una visión que yo tuve. Pensaba que estaba dormido o despierto, como sea, pero me las dio a mí. Entonces toda esa gente ignorante que se va a meter de protestante dice, amén, eso es palabra de Dios, aunque no venga en la Biblia. Pero yo les muestro que las tiene Pedro. Ay, no, ese está loco, está endemoniado, no sabe leer la Biblia, no sabe nada. Pero yo respaldo bíblico tengo, capítulo, a ti te doy las llaves. Y ellos no tienen ni un capítulo y sus revelaciones falsas que tienen son del autonombrado pastor nada más. Entonces, hermanos, en resumen, Pedro tiene las llaves dadas por Jesucristo, o sea, el dueño. Él guarda la llave, pero ¿a quién se la dio? A Pedro. Y si hay capítulo y si hay versículo. Si no hubiera, pues entonces yo, ¿para qué les digo? Pero yo tengo con qué. Y les tapo la boca a esa gente. De manera que cuando él viene a espantarme, Mauricio, o a los católicos con Mateo 16, 18, sepa que ya la iglesia lo enseñó desde antes. Como les digo, ahí no dice, les doy a todos las llaves. Si tienen el capítulo, me lo dan aquí abajo. Pero no me hablen de otra cosa, ni de bautismos. Jaimito, que tanto te gusta participar en los comentarios. Jaimito, no me pongas del bautismo, es otro tema. Dime nada más capítulo donde diga todos tienen las llaves del reino de los cielos. No de la ciencia, no del Hades, no de otra cosa. Del reino de los cielos. Y acabamos la historia. Ahí se las dejo de tarea. Hermanos católicos, estamos llegando al final de este video. Si les ha gustado, apóyame con tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y no te pierdas así ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho, que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Chao, chao.